Tu investigación apunta a un cambio de paradigma en el tratamiento de cáncer. ¿En qué consiste concretamente este enfoque y qué lo diferencia de de las terapias actuales? Ya te comento, Javier, nosotros, digamos, en el laboratorio estamos trabajando como con dos modelos de cáncer. Por un lado, lo que tiene que ver con el cáncer de colon y por el otro lado, lo que tiene que ver con lo que es el cáncer de páncreas. Y en ¿Mm? particular, la óptica que nosotros estamos teniendo sobre estos tumores es, digamos, tradicionalmente lo que nosotros hacíamos era estudiar cuáles eran los genes que determinaban que un tumor se desarrollaba. Sobre todo, el énfasis estaba puesto y sigue estando puesto, por supuesto, en cómo esos genes se prenden y se apagan. Cuando estos genes a veces se prenden, muchas veces se desarrolla un tumor y cuando estos genes están apagados o en condiciones normales, ese tumor no se desarrolla. Lo que nosotros hemos estado viendo últimamente es que no solamente es, digamos, es necesario, pero no es suficiente que un gen esté prendido o apagado, sino que también depende en gran medida cómo ese gen está ubicado tridimensionalmente adentro de nuestras células. Y eso es muy importante porque era algo que antes no se había visto. Era como que estaba muy focalizado en, bueno, si el gen está prendido o apagado. Y ahora nosotros sabemos que la posición de ese gen adentro de las células es determinante. Y muchas veces, cambiando la posición de ese gen, nosotros podríamos inducir que ese gen pase de un estado activo y protumoral a un estado inactivo. Y de esa forma se puede ayudar a las terapias que existen o terapias futuras a que sean mucho más efectivas en lo que son los pacientes. Es lo que nosotros llamamos genómica tridimensional. Y esto nosotros lo estamos aplicando tanto al cáncer de páncreas como también a lo que es el cáncer de colon. ¿Mm? Justamente el pasado 25 de abril se celebró el Día Mundial del ADN. Un poco nos explicaban especialistas en el tema de acá de Río Cuarto cómo trabajan en lo que es el tratamiento dirigido o la medicina de precisión, segmentando, o si se quiere, cortando y pegando nuevos segmentos de ADN, ¿es así? Sí, es así, digamos, nosotros tenemos, hay como distintos niveles al cual podemos trabajar con el ADN. Por un lado está lo que muy bien te decían, que es lo que se llama edición genética, que es simplemente como con tijeras moleculares cortar y pegar genes. Eso es algo que es sencillo, podemos así decirlo, de hacer en el laboratorio. Ahora bien, eso por ahí a veces no es tan fácil escalarlo a lo que es para un paciente, porque vos imaginate que si tuviéramos que modificar las células de un paciente, tendrían que ser todas las células de ese paciente. Y lamentablemente eso no lo podemos hacer hoy. Lo podemos hacer a pequeña escala, en unas células que crecen en unos platitos especiales, pero no lo podemos hacer con un paciente. Entonces, la medicina personalizada o la genómica personalizada lo que apunta es decir, bueno, a ver, yo tengo este set de drogas, yo tengo 10 drogas para poder tratar a lo que es un paciente. Lo que hago es tomarle una muestra de ADN a ese paciente y analizo lo que es el perfil de ese paciente, el perfil genético. Entonces yo lo que hago es decir, bueno, según este perfil genético que yo tengo, podría darle la droga A y no la droga B. O podría darle la droga C, porque yo sé que este paciente va a responder más a la droga C que a la droga A. Eso es lo que apunta hoy a la medicina personalizada o la genómica personalizada, más que ir a modificar las células del paciente, que es una tecnología que todavía no tenemos disponible. Y es muy importante esto porque podemos tener distintos pacientes que tienen el mismo tipo de cáncer, supongamos cáncer de colon o cáncer de páncreas o cáncer de mama, pero no todos los pacientes necesariamente van a responder de manera igual al mismo tratamiento. Es por eso que uno conoce de la vida diaria de que, por ejemplo, hay dos personas que se enferman del mismo tipo de cáncer y una de esas personas probablemente se cura y lamentablemente la otra persona o tiene complicaciones o lamentablemente termina muriendo del mismo tipo de enfermedad. Entonces, la medicina personalizada apunta a eso, darle a cada paciente lo que ese paciente necesita en función de los tratamientos que tenemos actualmente disponibles. Ujú. Y volviendo a los tratamientos para cáncer y cáncer de colon y páncreas, ¿cuáles son los desafíos en términos de investigación y de tratamiento que se plantean actualmente?
Bueno, son dos modelos de cáncer. Muchas veces nosotros decimos, bueno, cáncer es una enfermedad que afecta a distintos órganos. Y en realidad no. En realidad los distintos tipos de cáncer son distintos tipos de enfermedades. Simplemente el cáncer es una forma general de hablar de enfermedades que tienen algunas características en común, como por ejemplo la capacidad de las células de poder migrar por todo el cuerpo o la metástasis. Pero no es lo mismo un cáncer de páncreas que lo que es un cáncer de colon. Tienen pronósticos absolutamente diferentes. Por ejemplo, el pronóstico en general, yo hablo siempre en función de estadísticas. El pronóstico o la sobrevida de un paciente con cáncer de colon en general es mucho mejor, digamos, que lo que es un paciente con cáncer de páncreas. Generalmente la expectativa de vida de un paciente con cáncer de páncreas está mucho más reducida. Y eso se debe a que el cáncer de páncreas tiene características que el cáncer de colon no. Por ejemplo, el cáncer de páncreas tiende a ser muy agresivo por el órgano al que afecta, al mismo tiempo también tiende a ser muy resistente a lo que son las quimioterapias que están disponibles actualmente. Y por el otro lado, el cáncer de páncreas tiene la particularidad de que se detecta tardíamente. Usualmente cuando el paciente va a consultar al médico porque tal vez a lo mejor no se siente bien, tiene un empacho, por así decirlo, o me cayó mal la comida, usualmente cuando, si es el caso, un cáncer de páncreas ya está muy avanzado, porque las etapas iniciales del cáncer de páncreas son muy silenciosas. En el caso de un paciente con cáncer de colon, si hay una historia familiar y la persona se controla regularmente mediante un tratamiento endoscópico o una colonoscopía en este caso, uno puede detectar el tumor en estadio de pólipo, que es el estadio previo muchas veces al desarrollo de lo que es un tumor. Por lo tanto, volviendo a tu pregunta, los desafíos son absolutamente diferentes, porque como te digo, las características son diferentes, entonces las expectativas son diferentes y cuando uno quiere tratar a un paciente con cáncer de páncreas, la resistencia es un gran obstáculo y un desafío a vencer. Y muchas veces para un cáncer de colon no es así. Digamos, el perfil terapéutico es absolutamente diferente. Bien. Indagando un poco respecto a algunas publicaciones de tus trabajos, se repite el rol de la epigenética. Comentarnos qué es la epigenética y cómo puede impactar este campo en el desarrollo de nuevas terapias oncológicas. Sí, para que se entienda qué es la epigenética, digamos, no todo lo que nuestros genes dicen que tiene que ocurrir ocurre. Vamos a suponer esto, vamos a suponer que tenemos un gen que dice que nosotros tenemos que tener ojos oscuros. Y vamos a suponer que finalmente nace un bebé y ese bebé tiene ojos claros y le hago un análisis genético y tiene el gen para los ojos oscuros. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué el gen dice, tiene las instrucciones para decir que el bebé o la persona tiene que tener ojos oscuros y finalmente no se manifiesta ese gen? Lo que ocurre es que entre las instrucciones de lo que dice un gen y lo que finalmente ocurren, hay muchos mecanismos adentro de la célula que regulan esos pasos. Es decir, los genes no son todo a la hora de determinar lo que ocurre en una célula o en una persona. Y esos mecanismos que ocurren, digamos, ahí en el medio es lo que llamamos epigenética. Y yendo al caso del cáncer, nosotros sabemos que un tumor se desarrolla porque a lo mejor inicialmente hubieron mutaciones, cambios en esos genes. Pero muchas veces después el tumor empieza a adquirir características que no están escritas en los genes. Y es ahí donde hablamos de la epigenética y de cómo básicamente entender estos mecanismos que gobiernan el desarrollo de los tumores que no los podemos encontrar escritos en los genes. Y es muy importante porque muchas veces nosotros podemos decir, bueno, tiene esta mutación, pudiera darle esta droga para curar ese tumor, y el tumor no responde. Y no es que no responda por la mutación, no responde por todos esos otros mecanismos que en interacción con el entorno que determinan que el tumor se desarrolle de una forma y no de otra, que era la que inicialmente uno esperaba por esos genes que había. Y ahí es donde entra la epigenética y lo que nosotros buscamos es tratar de desarrollar a partir de este conocimiento drogas epigenéticas, es decir, drogas que van más allá de las instrucciones del gen y que tratan de adaptarse a cómo el tumor se va desarrollando en tiempo real por esos mecanismos. Bien, recientemente recibiste un reconocimiento en Estados Unidos. ¿De qué se trata este reconocimiento y qué implica para la continuidad de la investigación que llevas adelante?
Bueno, en realidad este reconocimiento viene a raíz, bueno, yo desarrollo mis actividades de investigación acá en la clínica en medio, y paralelamente, obviamente, me gusta estar involucrado en todo lo que tiene que ver con la promoción del conocimiento científico, el desarrollo de lo que son, el desarrollo de las carreras de lo que son los investigadores, y tuve la posibilidad de que en contacto con mis pares de acá de la clínica, ellos me han seleccionado para poder desempeñar un rol durante este año 2026, que es como se le llama Chair of Education o secretario de Educación de lo que es una asociación que existe acá dentro de lo que es la clínica en medio, que nuclea a todo lo que son investigadores jóvenes. Esto para mí es un gran honor porque fui votado por mis pares y al mismo tiempo es una gran responsabilidad porque más allá de mis tareas día a día de investigación, esto implica poder contactar con los cientos de investigadores que llegan año a año a Mayo Clinic y básicamente poder organizar distintos tipos de instancias que permitan que los investigadores se puedan ir capacitando, y que básicamente desde este punto de vista la ciencia pueda ir avanzando a partir de intercambiar ideas, intercambiar información, brindar herramientas para lo que es la investigación. Así que bueno, para mí ha sido un gran honor esta selección y voy a tener esta responsabilidad durante todo este 2026. Bien. Por último, ¿qué tan cerca estamos hoy de tratamientos más personalizados y efectivos contra el cáncer a partir de todos estos avances que estábamos hablando? Yo creo que estamos muchísimo más cerca. Digamos, muchas veces uno piensa que la ciencia no avanza y realmente la ciencia avanza muchísimo. Muchas veces no avanzamos tan rápido como quisiéramos, pero avanzamos muy rápido. Y yo creo que cada vez hay mayor cantidad de, por ejemplo, test genéticos que una persona puede realizarse para poder, por ejemplo, que el médico determine lo que es un determinado tratamiento, como te explicaba anteriormente. Esto hoy ya existe. Ujú. Pero, por ejemplo, está disponible para ciertas enfermedades y no para todas. Para algunos tipos de cáncer ya está disponible. Para otros tipos de cánceres, por sus características, no está disponible. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, se va ampliando el panel de estos estudios y los tipos de cánceres a los que uno puede apuntar. Y al mismo tiempo, algo que es muy importante, se van reduciendo los costos, porque al reducirse los costos, esto permite que llegue a más personas, que llegue, por ejemplo, a lugares donde muchas veces el sistema de salud batalla contra la falta de presupuesto. Muchas veces pensemos de que hay estudios disponibles, pero los estudios son muy caros y el paciente no puede afrontar ese tipo de estudios. Y cada vez existe una reducción en los costos, y esto permite que estos estudios cada vez sean más accesibles para los pacientes. Por ejemplo, hace 20 años atrás, tomar una muestra de un paciente y secuenciarla era extremadamente costoso. Hoy esto se puede hacer por menos tal vez de $100. Y antes costaba cientos de miles de dólares. Y esto ha pasado en solamente 20 años. 20 años obviamente para un paciente es muchísimo, pero para los tiempos de la investigación científica es muy rápido. Pensemos que antes, en el siglo XX, para que un descubrimiento ocurriera pasaban décadas. Y ahora estamos hablando de a lo mejor un lapso de 5 o 10 años y cada vez la cosa va más rápido. Entonces, esa perspectiva para mí, cada vez estamos más cerca de que la medicina personalizada, no que sea real, porque lo es, sino que cada vez sea más alcanzable para la mayoría de los pacientes. Bien. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Por último, sí te pido una reflexión a nivel personal, un poco qué significa para vos estar en este presente de investigaciones allí en los Estados Unidos y sin dejar de lado que sos un egresado de la universidad pública, un poco que por ahí se pone en tela de juicio la importancia o no de una capacitación superior en una universidad pública. Bueno, un poco tu reflexión personal como a modo de cierre. Y desde ya, muchísimas gracias. Bueno, para mí, por un lado, es realmente increíble porque tal vez hace 10 años atrás no me imaginaba estar donde estoy ahora, Ujú. poder ampliar mis conocimientos, poder ampliar la capacidad que
de poder desarrollar mis investigaciones. Y obviamente todo esto es producto, como bien vos decís, del resultado de una formación que obtuve en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Yo ahí terminé mi carrera de grado y también terminé mi doctorado en la Universidad de Río Cuarto. Y, por ejemplo, mi jefe, el doctor Fernández Apico, que también es argentino y de Río Cuarto, por ejemplo, yo pude contactarlo con él cuando yo estaba haciendo mi doctorado en la Universidad de Río Cuarto, porque él estaba colaborando con mi jefa de ese entonces. Entonces vos podés imaginarte que hoy donde uno está es resultado y producto de mi paso, en este caso, por la universidad pública, por la Universidad de Río Cuarto, y de haber tenido la posibilidad de estar en contacto con magníficos investigadores que después obviamente me han invitado a mí a poder formar parte de sus equipos. Así que la verdad que para mí es súper importante la formación en la universidad. Sé que en estos tiempos es difícil, pero creo que tenemos que confiar en la enorme capacidad de los recursos humanos que se forman en Argentina.